Bendiciones para todos. Mi nombre es Hugo Fernando Camejo, soy estudiante de la Universidad Católica de Colombia y hoy quiero darles unas pautas muy importantes acerca de la carta de Primera de Corintios. Quiero hablarles de algo muy importante, unos aspectos muy importantes. Corinto fue una ciudad que fue restaurada nuevamente hacia el año 44 a.C. Esta ciudad muy conocida por una ciudad de muchos problemas, de tener muchos placeres, ya que Corinto tenía dos puertos marítimos y esto lo hacía una ciudad muy comercial, una ciudad donde existía mucha prosperidad, pero al igual como era una ciudad de mucha prosperidad, tenía también mucha perdición. Si hablamos de la perdición que existía en la ciudad, pues nos podemos imaginar cómo serían los hermanos en aquel tiempo, cuáles eran sus pruebas, cuáles eran las dificultades que ellos tenían que enfrentar. Bueno, voy a hablarles de unos aspectos muy importantes. La primera carta a los Corintios es escrita por el apóstol Pablo. Se dice que el apóstol Pablo se encontraba ya en su tercer viaje en Éfeso y desde allí recibe todas las quejas a causa de los problemas que existían en Corinto, la comunidad de los corintios, porque los hermanos estaban un poco confundidos. Las personas que habían quedado como líderes estaban luchando para aquel tiempo, pero había una grande confusión. Vamos a hablar un poco de los aspectos de la conformación, y pues uno de los aspectos de conformación es precisamente de lo que estoy hablando. Pues ellos sintieron la necesidad de escribir al apóstol Pablo. No sabemos cómo llegaron las cartas a sus manos. Lo que sí sabemos es que el apóstol toma papel y lápiz, papel y pluma, y empieza a responderle a los corintios. Parecía que las situaciones no eran cualquier situación. Parecía que cada vez los problemas se acrecentaban. Parecía que cada vez los hermanos se encontraban inundados en situaciones difíciles. Lo que podemos decir es que el mayor aspecto de formación de esta carta es la necesidad de los corintios de recibir el apoyo de Pablo, pues ellos confiaban en que Pablo era un gran hombre de Dios, un gran siervo de Dios, y el tener esta confianza en él les daba también la capacidad, la tranquilidad de poder recibir esa respuesta idónea que venía primeramente de parte de Dios, y pues el Señor inspiraba a Pablo para darle esas respuestas. Aspectos importantes acerca del autor. Pues conocemos que Pablo, antes conocido como Saulo, era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos. Pablo estaba al servicio del Imperio Romano, era judío de nacimiento y romano por adopción. Se dice que Pablo hablaba fluyente de varios idiomas. Tenemos conocimiento de que hablaba el arameo, el griego. En otras partes se dice que hasta el inglés de este tiempo, de nuestro tiempo, Pablo tenía conocimiento de este idioma. Quizás muchas personas pueden hablar acerca del apóstol Pablo, pero en cuanto a la historia central de que era un perseguidor, de que era un hombre que estaba en contra del cristianismo y que camino a Damasco es sorprendido por Jesús. Esta historia es algo impactante, porque mientras Pablo se disponía a ir a Damasco para perseguir los cristianos en aquel tiempo,
Jesús se le aparece en el camino. Lo que hoy podemos decir del apóstol Pablo es que, aparte de que fue convertido a Dios, que llegó su tiempo de conversión, fue un grande misionero, realizó 4 viajes. En uno de estos viajes es donde deposita todas estas enseñanzas en los Corintios. Hablamos del apóstol Pablo como aquel apóstol aguerrido dentro de su mismo contexto, dentro de su misma narración de testimonio. Él habla de cómo Jesús se le apareció a él y cómo él fue enseñado directamente por Jesús después de su ascensión a los cielos. La historia es muy compleja. Pablo, gran apóstol, un hombre que dejó plantadas muchas iglesias establecidas, y era un hombre que donde iba estaba levantando líderes, servidores de Dios, enseñanzas claras, un hombre que tenía una revelación del Espíritu Santo, si pudiéramos llamarlo así. Era usado en los carismas del Espíritu. Los temas sobresalientes en esta carta de Primera de Corintios, vamos a hablar de aquellos puntos que Pablo utilizaba. Él utilizaba una introducción con el lenguaje de la cruz, sabiduría cristiana. Hablaba acerca del carisma del Espíritu Santo. Hablaba de el matrimonio, hablaba de la virginidad, hablaba de las carnes inmoladas a los ídolos. Y en la vida concreta dentro de la iglesia, Pablo era un hombre de mucha enseñanza. Les habló, les enseñó acerca de la comunión, de la Santa Cena. Les habló acerca de la resurrección de Cristo. Les habló del amor de Cristo. Les habló de las lenguas, el carisma de las lenguas. Era un hombre que estaba pendiente de enseñar siempre en la iglesia cosas muy importantes. Una posible estructura de la carta a los Corintios. Bueno, esta es una carta dedicada a los hermanos de Corinto. Esto fue aproximadamente en el año 55 después de Cristo que Pablo escribe a los Corintios. Es una carta doctrinal, consta de 16 capítulos, muy importante cada uno de ellos. Tiene un contenido extenso, un contenido bastante recursivo. Si vemos desde el capítulo 1, en el verso 1 al 9, hablamos de la introducción de la carta y de los beneficios de Dios para los hermanos de Corinto. Si vemos desde el capítulo 1, del verso 10 al capítulo 4 y el verso 21, hablamos de la división de la iglesia, porque los corintios tenían muchas divisiones dentro de ellos. Acuérdense que al principio del video estuvimos hablando de que Pablo se apropia personalmente de todos estos problemas, porque miraba en ellos aquellas situaciones tan difíciles que constantemente se presentaban en esta iglesia. Hablamos también en el capítulo 5, podemos encontrar del capítulo 5 al 6 la inmoralidad que se vivía dentro de la iglesia, porque se llegó a tener un hermano de la congregación que tomó su madrastra como esposa. Hablamos de la libertad de la iglesia, o habla la carta de la libertad de la iglesia. Habla de la adoración a Dios en la iglesia, habla de la resurrección de los muertos, y bueno, muchos encargos que Pablo le hacía a esta comunidad cristiana. Los problemas que más persistían dentro de la iglesia de los Corintios, como hablábamos, era una iglesia de muchos inconvenientes, hermanos llenos de orgullo, hermanos que querían
tergiversar las enseñanzas del apóstol Pablo. Algunos se dividían por momentos diciendo que ellos no habían sido bautizados con Pablo, otros que sí habían sido bautizados con Pablo. Había una grande controversia ahí. Pero de los problemas más notables era la discordia, y algo también que existía era que se estaban desviando en sus reuniones. Las reuniones como hermanos se estaban dando mucho al vino, estaban apartándose de las buenas costumbres. Pablo les decía, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Les hablaba del sacrificio a los ídolos, porque había un problema muy pero muy fuerte, y es que ellos querían participar de la Santa Cena de la Comunión y de lo sacrificado a los ídolos, y Pablo les exhortaba en cuanto a esto. Estaban usando mal los carismas de la iglesia, faltaba mucho amor dentro de los hermanos. Nuevamente lo digo, había mucho orgullo, estaban dando mal testimonio públicamente. Como lo decía con anterioridad, esta es una carta muy compleja. Es una carta muy llena de muchos recursos, de muchos beneficios, de mucha enseñanza y de mucha doctrina. Creo que pasaríamos muchas horas hablando acerca de esta carta y del apóstol Pablo, que es un apóstol muy representativo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, reconocido como un apóstol lleno del Espíritu Santo de Dios. Bueno, muchas gracias. Esto es una pequeña parte contada de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Gracias por ver este video. Me despido agradecido con Dios primeramente, y bueno, pues espero que sea de mucha ayuda para las personas que lo están viendo, y que, bueno, también sea de mucha enseñanza y de mucha reflexión para aquellas personas que en un futuro también quieran hablar acerca de la carta de Pablo a los Corintios, Primera de Corintios. Muchas gracias. Mi nombre es Hugo Camero. Me despido cordialmente en el amor del Señor. Bendiciones para todos. En una próxima oportunidad estaremos hablando más acerca del apóstol Pablo y de Primera de Corintios. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.